Hey, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al fortalecimiento académico del día de hoy, lunes 18 de agosto del 2025. ¿Saben quién soy yo? Si no me conocen, bueno, les daré una pista. A mí me ven cada lunes con la cartelera semanal y para los grupos de Prepa Regia y los EduG de Cuernavaca, Morelos, también de seguro seré un viejo conocido. Para los que no, me presento, yo soy el profesor Víctor Yair Ortiz Barranca, coordinador académico en Universidad IMPE y especialista en el módulo de comunicación y de las TIC, quien en esta ocasión los acompañará a lo largo de esta sesión de fortalecimiento académico. Sin embargo, y como es costumbre, no me encuentro solo en el estudio, sino que a mi lado se encuentra la voz de Educaliona, quien nos acompañará durante esta transmisión y estará al pendiente de todos sus mensajes. Así que por favor, cualquier duda con respecto a la clase o participación del tema en el fortalecimiento académico, no duden en escribirla. Ya tendremos un momento para que Educaliona nos pueda compartir sus mensajes. Y adicionalmente, estimado Educalion, si tú tienes alguna duda referente a tu documentación, a tu calendario de pagos o a tu programa académico, te invito a que nos acompañes en la oficina virtual los días miércoles a las 8:30 de la mañana, hora centro, los días jueves a las 5 de la tarde y los días sábados a las 9 de la mañana. La forma en cómo obtener el enlace para ingresar a la oficina virtual es escribiendo directamente a cualquiera de las áreas operativas de Universidad IMPE, sea área académica, sea área de control escolar o área de finanzas, y con gusto te podremos proporcionar el enlace y responder todas tus inquietudes. Adicionalmente, si quieres una comunicación más directa, te invitamos a que nos escribas o llames a la línea directa 800-550-4050 para que así podamos darte una atención personalizada. Antes de iniciar la clase, pues les recordamos que el chat de la clase es únicamente para participaciones y dudas puntuales sobre la información que se está compartiendo en este momento, es decir, todas las dudas referentes a los temas que se están exponiendo el día de hoy. Si tienen dudas sobre plataformas, sobre sus ejercicios o sobre los calendarios de pago, como les estaba mencionando, favor de comunicarse a la línea directa o conectarse en la oficina virtual, ya sea del día miércoles de 8:30 de la mañana, jueves 5 de la tarde y sábados a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Por último, pero no menos importante, quiero antes de iniciar la clase mandar un fuerte rugido de león a todos los educaliones y a todas las educalionas que ya realizaron su evaluación correspondiente en el pasado fin de semana, correspondiente al estudio de bachillerato. Muchísimos aplausos y muchas felicidades para cada uno de ustedes. Si continúan viendo las clases de fortalecimiento académico, pues les garantizo que se van a seguir divirtiendo y aprendiendo. Sin embargo, ya no es tan obligatorio registrar los Hoy Aprendí, porque su programa académico ha finalizado. Sin embargo, yo les recomiendo principalmente también a las alumnas de Prepa Violeta que ya se estuvieron evaluando, que nos sigan acompañando a la clase de fortalecimiento y vean sus Hoy Aprendí como unas sesiones de repaso, ¿de acuerdo? Si es que en algún momento van a volver a presentar un módulo sobre el examen. Y pues bueno, también quiero compartirles sobre la dinámica que tenemos en Educatón, la cual es la garrita de león, la favorita de todos ustedes. En esta ocasión, las garritas se le darán a los alumnos que participen y aporten un contenido importante para la sesión. Es decir, aquellos que puedan comentar algo que aporte a la clase que se está exponiendo el día de hoy y serán reconocidos con una garrita de león. Para poder dar un mejor seguimiento a sus comentarios, el resultado se compartirá por redes sociales. Así que no se me desesperen, si es que no los nombramos en este momento, seguramente serán acreedores de esta garrita a final de la semana o incluso a final de mes. Esto nos permitirá leer con mayor detenimiento cada una de sus aportaciones, así que manténganse pendientes, ya que los alumnos con mayor cantidad de garritas obtenidas durante el mes serán los ganadores de un increíble premio. Así que los invitamos a interactuar con nosotros, ya que como dicen los profesores, aprender también significa participar. Muy bien, educaliones, les recuerdo que el día de hoy vamos a ver el módulo de comunicación tal y como lo vimos en la cartelera semanal, de la página 3 a la 39. Es por ello que los invito a que tengan su cuaderno, su lápiz pluma y si es posible la guía de estudios para que puedan seguir todos los conceptos y temas que estaré desarrollando el día de hoy. Entrando ahora sí a la introducción de la materia, les comparto que el lenguaje es una herramienta fundamental que usamos todos los días para comunicarnos, para expresar lo que pensamos, lo que sentimos y también, como no, para convivir con los demás. En este fortalecimiento académico conocerán cómo funciona el proceso comunicativo, cómo se organiza el lenguaje desde la gramática y cómo se construyen las oraciones en el idioma español.
Les vuelvo a recordar que para complementar la información pueden consultar su guía de estudios de comunicación de la página 3 a la 39, donde se encuentra mi guía de estudio en tu plataforma virtual u.impevirtual.mx, accediendo con tus datos de usuario y contraseña que se te han mandado por correo electrónico. En alguno de estos 3 correos, bienvenido a la familia, último día para registrar asistencia y tutorial plataforma. Revisa tu bandeja de spam también porque muchas veces nuestros correos se van hacia esta dirección. Y bueno, para iniciar me gustaría que me compartieran su respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para que la comunicación entre ustedes y alguien más funcione? Es decir, que tenga sentido y coherencia. Por favor, pongan su respuesta en el chat para que puedan conocer, para que yo pueda conocer, lo que ustedes están pensando o puedan estar respondiendo. Muy bien, pasemos entonces ya entrando de lleno con las diapositivas y con el primer concepto que es proceso comunicativo. Para comprender el proceso comunicativo es necesario puntualizar en conceptos clave, como lo son la lingüística, la cual es la ciencia que estudia a todas las lenguas, ya sea oral y escrita, para comprender su funcionamiento y que tenga un significado. Dentro de la naturaleza del lenguaje a través de la descripción y el análisis metodológico. Por otro lado, y otro concepto importante, es la lengua, y no me refiero al órgano que tenemos en este momento, sino a la lengua en la comunicación, la cual es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Es decir, esta puede variar de acuerdo a la región y procesos culturales de cada grupo social. Vamos a ver esto más adelante. El habla, por otro lado, se relaciona con la lengua y es la práctica concreta de la comunicación diaria, es decir, lo que realizamos diariamente, al tener una interacción entre individuos mediante la lengua. Los componentes de la lengua son elementos como los fonemas, morfemas, sintagmas y oraciones, que pueden tener o no significado. ¿Y cómo va a estar eso? Pues bueno, no se despeguen de la clase de fortalecimiento académico y desempeñan funciones específicas dentro del proceso de comunicación. Este proceso, recordemos que estamos hablando del proceso comunicativo, contiene también niveles de análisis de la lengua, cuyo objetivo es comprender cómo funciona el lenguaje, cómo se construyen las oraciones y cómo se comunica el significado en la interacción verbal y escrita. Incluyen conceptos como el fonético, es decir, sonidos del habla, el fonológico, organización de sonidos, el morfológico, estructura de palabras, y el sintáctico, organización de oraciones. Me estoy olvidando de otros dos. ¿Me podrían apoyar? Bueno, si no se la saben, son lo semántico, es decir, el significado, y el pragmático, el uso en contextos sociales. No se preocupen si en este momento sienten que voy muy rápido, más adelante abundaremos en cada uno de ellos y también si tienen alguna dificultad los invito a ver la grabación de la clase. Sin embargo, en este momento sí los invito a que se queden conmigo, a que me puedan regalar un emoji de león si es que está quedando clara la información que estoy dando y también si es posible compartirme una reacción de me importa para saber que la clase les está gustando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta introducción? Bueno, volviendo al contexto de la comunicación, pues estos niveles anteriormente expuestos ayudan a entender todos los aspectos que engloban al lenguaje. Los signos lingüísticos son la combinación de partes con significado y partes sin significado en el lenguaje. Y es fundamental en el estudio de la lingüística. ¿Por qué? Para que puedan comprender toda la relación y todo el proceso que hay detrás antes de poder dar una oración o presentarse frente a alguna presentación. Les pregunto yo, estimados educaliones, ¿por qué creen que el estudio de la lengua es importante para entender a la sociedad? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué creen que el estudio del lenguaje es importante para entender a la sociedad? Dejen por favor sus observaciones en el chat para poder leerlos y saber qué es lo que están pensando. Como podemos apreciar, la lingüística es una disciplina que se relaciona con varias áreas del conocimiento. Ayudan a entender cómo es y cómo funciona el lenguaje de la comunicación entre personas. Se divide en distintas ramas y cada una se encarga de analizar una parte concreta del lenguaje. Muy bien, educaliones, ¿cómo vamos hasta aquí? Espero que haya quedado todo muy claro. Pasemos ahora con la voz de Educaliona para ver cómo le está yendo con las preguntas que estoy respondiendo. Adelante, Educaliona.
Buenas noches a todos, educalones. Qué gusto me da leerlos el día de hoy y ya vi que están con todo y participando. Eso nos encanta. Con respecto a la pregunta que hizo el profesor, ¿qué se necesita para que la comunicación funcione? Pues nos han dado muchas respuestas. Pedro García nos dice, emisor, mensaje, canal de comunicación y receptor. Exactamente, esos son los elementos de la comunicación que en un momento el profesor nos va a explicar. También nos dicen que es necesario un emisor, un oyente y un mensaje. Eso es sumamente importante. Eduardo Hernández, para que tengan coherencia, se necesita enfocar sobre un tema en específico y ambas personas den su punto de vista. Exactamente, un fuerte rugido de león para todos los que están participando. Seguimos con usted, profesor. Muchas gracias, Educaliona, y muchas gracias, estimados educaliones que están participando en la transmisión del día de hoy. Me gustaría también preguntarles desde qué estado nos están visualizando en este momento. Y antes de continuar con la clase, quiero mandar un fuerte rugido de león para todos los educaliones y, por qué no, un fuerte rugido de león también para la educaliona que nos está apoyando el día de hoy. Muy bien, chicos, es momento de ponernos serios, de tener su cuaderno a la mano junto con su libreta y sus lápices, porque nos vamos a poner técnicos con algunos términos. Empezando con el tema de las ramas de la lingüística. Empezamos a desglosar con la primera parte, que es la fonética. La fonética estudia los sonidos del habla y cómo se producen, así en el cómo se escuchan. Fonología es el siguiente término y este hace alusión a analizar cómo estos sonidos funcionan dentro de un idioma. La morfología, por otro lado, estudia la estructura de las palabras, cómo se forman y cuáles son las partes que están compuestas, por ejemplo, los prefijos, las raíces y los sufijos. La sintaxis se encarga del orden de las palabras en una oración y cómo se combinan para formar frases con sentido. Finalmente, la semántica estudia el significado de las palabras, frases y oraciones, así como analizar el uso del lenguaje en situaciones reales, considerando elementos como el contexto, la intención del hablante y cómo se interpretan los mensajes. Yo les mencionaba en clases pasadas de que es muy importante tener noción sobre las interpretaciones y sobre los conceptos que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque muchas veces estos conceptos vienen dentro de las preguntas de evaluación. Así que un tip que yo les quiero recomendar a cada uno de ustedes es que puedan generar sus estrategias de estudio. Una que yo les puedo decir en este momento son ahí se me fue la palabra. Los acrónimos, perdónenme. ¿Qué es un acrónimo? Es tomar diferentes partes de una palabra para poder juntarla, reducirla y al momento de poder revisarla, poder comprender a qué hacemos alusión. En este caso, el acrónimo de las ramas de la lingüística sería FOFO, MO, CICE. ¿Qué está diciendo, profesor? ¿En qué idioma me está hablando? ¿Recuerdan cuáles son las ramas de la lingüística? FOFO, fonología, fonética. MO, morfología. C, semántica y sí, sintaxis. Fácilmente de recordar, ¿no? Los invito a que también ustedes puedan ahí aportar con algún tip de estudio que quieran dar a los educaliones o que ustedes personalmente utilicen. Sin embargo, ojito, no quiero decir o no quiero que interpreten que lo que yo les estoy diciendo es obligatorio. Dependerá de cada uno de ustedes si quieren utilizar este tip o no quieren utilizarlo. No se confundan y sigamos con el desarrollo de la clase. Ahora bien, aparte de estas ramas de la lingüística, hay otras ramas que también fungen como especialistas dentro de la lingüística. Tal es el caso de la sociolingüística, la cual estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad. Cómo hablamos según nuestro entorno, edad, cultura, clase social, etc. La psicolingüística, que explora cómo las personas entienden, procesan y producen el lenguaje en su mente. Y la lingüística histórica estudia cómo han cambiado los idiomas y las palabras a lo largo del tiempo, así en cómo se relacionan entre sí. Yo les pregunto, estimados educaliones, ¿qué frases venimos todavía adaptando o utilizando dentro de nuestro contexto contemporáneo y que provengan de una cultura antigua? Tal sea el caso de los mayas, de los olmecas. Yo les pongo de ejemplo el término escuincle, el cual hace alusión a los niños y que incluso actualmente lo seguimos escuchando dentro de nuestras comodidades. Incluso uno mismo los llega a decir. Pero aparte de esta, ¿existirán más palabras que siguen este término y esta línea? Bueno, pues los estaremos leyendo junto con la Educaliona aquí abajito en los comentarios.
Pasemos entonces al circuito de la comunicación. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí vuelvo a preguntar cómo les está pareciendo la clase. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Yo los estoy escuchando mediante la voz de Educaliona. Pero bueno. Dentro del circuito de comunicación, vamos a ver que la palabra comunicación proviene del latín, es decir, de comunicare, que significa compartir o poner en común. Es el proceso por el cual las personas intercambian ideas, pensamientos o conocimientos. Este proceso ocurre en todo momento, en todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablas con alguien, cuando escribes un mensaje, cuando ves y lees una noticia o cuando participas en una conversación, así como cuando participan en el foro del día miércoles después de ver el capítulo de los especialistas. Para entender cómo funciona, usamos un modelo llamado el circuito de la comunicación, que incluye varios elementos esenciales, elementos del circuito de la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Saben cuáles son estos elementos? Yo veo que sí, porque hace rato con la Educaliona nos compartieron algunos de ellos. Tenemos el primero, que es el emisor. ¿Quién es? Quien envía el mensaje. Puede ser una persona, un grupo, inclusive una institución. En este momento, en esta clase de fortalecimiento, ¿quién sería el emisor? Entre ustedes, yo y todo el contexto que nos está rodeando. ¿Vale? Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que conocemos a alguien que se llama Carlos. Y Carlos envía una carta de amor a Paola. El emisor, sería Carlos. ¿Y el emisor en esta clase quién sería? No lo sé, pudieran apoyarme, les doy una pista, lo estamos viendo en estos momentos. Y no, dejen de voltear a ver a otros lados y presten atención a mí en la clase, no se distraigan. El siguiente término es el mensaje, o más bien el siguiente elemento del circuito de comunicación, disculpen, es el mensaje. El cual es la información que el emisor quiere dar. Puede ser una idea, una opinión, una pregunta, una actualización, etc. En el mismo ejemplo que tenemos con Carlos, podemos decir que Carlos está enamorado de Paola. ¿Cuál es el mensaje? Pues que Carlos está enamorado de Paola. Ahora, el canal, y no me refiero a un canal de televisión, sino al canal dentro del circuito de comunicación. Es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, como en una conversación, como en una exposición, o como en este momento en la clase, o escrito, como un mensaje de texto. También puede ser visual, digital e inclusive puede ser de otro ámbito. En este caso se trata de una carta de amor. Entonces, ¿cuál es el canal? La carta que está escribiendo Carlos hacia su amada Paola. El receptor es quien recibe el mensaje. Su tarea es entender lo que el emisor quiso decir. En nuestro ejemplo se trata de Paola, quien recibe la carta de Carlos, y en el ejemplo de ustedes conmigo dentro de la clase de fortalecimiento, pues son ustedes, estimados educaliones. Un fuerte aplauso para todos aquellos que dijeron que yo era el emisor. ¡Felicidades! Y la decodificación es el proceso en el que el receptor interpreta, de ahí la palabra decodifica, es decir, le da sentido a lo que recibió mediante el emisor. En este caso, Paola ha leído el mensaje de Carlos. ¡Ey, qué bonito! ¡Que triunfe el amor! Sin embargo, ella no habla español, así que no comprende lo que dice la carta. A esto se le conoce como ruido y también como un soldado caído. El ruido son todas las interferencias que dificultan la comunicación, como distractores, sonidos grandes, interrupciones, faltas de atención, e inclusive se podrían decir fallas tecnológicas, poniéndonos ya en contexto y en materia. Por ejemplo, cuando les falla el internet, cuando están en la calle y están en un lugar donde hay mucha vegetación y mucho aire, eso hace que los datos no se puedan percibir en el dispositivo móvil y genere muchos problemas de conexión, lo cual impide que ustedes puedan tener el conocimiento de todo lo expuesto en la clase. En este caso, el ruido lo genera la diferencia del idioma. Por lo tanto, en la retroalimentación o feedback, que es la respuesta del receptor una vez que le llega el mensaje, también se puede hacer en forma de palabra, de gesto o de acción para confirmar que el mensaje se ha entendido, digámoslo así. En nuestro ejemplo, Paola no solo responde, tristemente al no entender el idioma, responde simplemente con un like o con un me gusta a la carta de Carlos, por lo que no comprende todo lo que decía en ella, así que tengan mucho cuidado siempre con en qué idioma y a quién están dirigiendo su carta, ¿va? Siguiente punto es el contexto. El contexto no me refiero a todo eso que preguntamos cada que hay una
tendencia en Facebook o en las redes sociales, sino que el contexto dentro del, ¿dónde? Dentro del circuito de comunicación. Es el entorno en el que ocurre justamente la comunicación. Incluye elementos como el lugar, el momento, la relación entre las personas y otros factores que pueden influir en cómo se entiende el mensaje. Muy bien, yo ya estuve exponiendo mucho, ahora me gustaría leerlos y más bien escucharlos mediante la voz de Educaliona. Yo les pregunto, ¿cómo ha cambiado la forma de comunicarse con el uso de las tecnologías actuales? Es decir, ¿cómo ustedes han visualizado, ya sea entre ustedes mismos, con sus familiares, con sus hijos, cómo ha cambiado la forma de comunicarse? ¿Es más eficaz? ¿Es más rápido? ¿Es más peligrosa incluso? Porque ahora estamos con un clip de distancia para poder compartir información privada. No lo sé, lo desconozco, es momento de escucharlos y pues como hemos visto la comunicación es mucho más que hablar o escribir. Es compartir ideas de manera clara y efectiva. Y para que todo funcione bien, todos estos elementos deben estar conectados y funcionando correctamente. Ahora sí, pasemos con la voz de la Educaliona para saber qué están comentando los educaliones. Adelante, profesora. Pues los chicos están muy activos, profesor. Le cuento que con respecto a la pregunta ¿por qué es importante el estudio del lenguaje? Por ahí nos comentaron que es importante para conocer todas las lenguas que hay en el mundo. ¿Sabían que en México, solamente en México, tenemos más de 60 lenguas diferentes? Y para ello, Leticia Verde nos cuenta. Claro, en Yucatán se sigue hablando en muchas regiones el maya y por la misma razón se sigue utilizando muchas palabras en ese idioma y conocemos en general, sin siquiera saber hablar a la perfección, el maya, como chic para axila. Muy bien, Leticia Verde. Exactamente, usamos muchas palabras de otros idiomas, de grupos étnicos que viven en México y que ya estamos tan acostumbrados a ellos que ni siquiera las analizamos, pero justamente provienen de otros idiomas. Con respecto a la pregunta, ¿cómo ha cambiado el lenguaje o la forma de comunicación a partir de la tecnología? Nos dicen, por ejemplo, Carlos Mis, actualmente la comunicación se ha vuelto más fluida debido a la tecnología. Estrada Lucía nos dice que es más rápido. Lidia Castillo concuerda, es mucho más rápido, pero más peligrosa. Así que un aplauso y un fuerte rugido de león para todos los que están participando. Regresamos con usted, profesor. Muchísimas gracias a todas y todos los educaliones que están participando en la clase del día de hoy. Espero sea amena y se esté comprendiendo todos los términos y conceptos que estamos dando el día de hoy. Es por ello que les mando otro fuerte rugido de león a todas las alumnas de Prepa Violeta, a un fuerte rugido de león a todos los alumnos de Prepa Regia, otro rugido de león, ¿por qué no?, a todos los alumnos de San Pedro, a los de Red México, los de Quintana Roo, los EduG virtuales, rugido de león para todos ustedes que se están esforzando en sacar su preparatoria adelante. Y pues bueno, que espero que esta semana, este lunes, les haya ido de maravilla. Pero bueno, dejemos al profesor coach de lado y regresemos con el profe de fortalecimiento. Viendo ahora las funciones de la lengua y las barreras de la comunicación. Las funciones de la lengua se refieren a la intención del hablante al emitir un mensaje. De acuerdo con la teoría estructuralista de la lingüística, existen 6 funciones de la lengua y aquí es donde ustedes sacan su libreta y cuaderno para poder comprender cuáles son cada uno de ellos. El primero es fática o de contacto. Esto es aquella función del lenguaje cuya intención es la de iniciar, prolongar o terminar una conversación. Es decir, la función del lenguaje por medio de la cual establecemos relaciones sociales, ya que sin ella pues nuestro mensaje perdería coherencia. Siguiente punto, la referencial o normativa. La función referencial o normativa se utiliza para informar o transmitir conocimientos de manera objetiva y descriptiva en textos informáticos y científicos. Lo podemos ver en noticias, en artículos, blogs de internet incluso y enciclopedias. ¿Se acuerdan de las enciclopedias? Siguiente término es la apelativa o connotativa, también conocida como argumentativa. La función apelativa de la lengua busca persuadir o cambiar la opinión de un interlocutor. Se encuentra en ensayos, artículos de opinión, publicidad y claro, como no, en los discursos políticos. Cuando nos endulzan el oído diciendo y prometiendo que se van a hacer muchas cosas, muchos cambios y al final pues tristemente no se cumplen.
La siguiente función es la poética. Esta función busca embellecer el mensaje y crear un efecto estético. Se encuentra en textos literarios como novelas, obras de teatro y poesías, así como en chistes, canciones y refranes. Yo les pregunto nuevamente, educaliones, ¿ustedes dónde encuentran cada una de estas funciones? Aparte de, claro, los ejemplos que yo estoy proporcionando en la clase de fortalecimiento académico. La siguiente función es la emotiva, expresiva o sintomática. La función emotiva del lenguaje expresa sentimientos y el mundo interior del emisor. Típicamente se utiliza en conversaciones interpersonales, cartas personales, diarios y, como no, también cuando uno anda de noviecito o noviecita, también de repente pues nos pega la flechita, el cupidazo y provoca que escribamos este tipo de cartas. Cuéntenme, ¿en algún momento ustedes desarrollaron y mandaron este tipo de cartas o en este momento reciben algunas? ¿Cómo no? Porque también hay damas y caballeros que siguen utilizando estos métodos antiguos para conquistarlos. Muy bien, siguiente función, la metalingüística. Describe y explica conceptos que a menudo se usan para explicar el lenguaje mediante el lenguaje mismo, como en diccionarios, enciclopedias o textos de explicación como este. ¿Cuántas veces no hemos encontrado un libro que encontramos un término que no conocemos, vamos al diccionario a investigar y resulta que es un término o una definición similar donde nos quedamos igual? Bueno, pues es aquí donde entra en rigor esta función que es la metalingüística, justamente porque hace alusión a sí misma. ¿Se entiende el concepto? Ahora, vayamos con las barreras comunicativas. Como lo vimos en el ejemplo de Carlos, son todas aquellas interferencias o dificultades que obstaculizan la comunicación. Estas barreras pueden ser de distintos tipos, ya sea física, por darles un ejemplo, interferencias ambientales como ruidos fuertes o a la distancia que dificultan la comunicación. Vuelvo con el ejemplo de la transmisión de fortalecimiento. Cuando ustedes están fuera o en el transporte público, de repente esos ruidos ajenos hacen que el mensaje no se interprete de manera correcta. Es por ello que les recomendamos que utilicen audífonos o que si están en su hogar puedan ocupar un espacio libres de distractores de una barrera física que les impida comprender al 100% la información que estamos dando en su fortalecimiento académico. Las barreras también pueden ser semánticas, que son las que ocurren cuando se malinterpreta el significado de las palabras debido a la diferencia en el uso del lenguaje en diferentes regiones o culturas. Yo les pongo el ejemplo. Cuando yo les menciono la palabra maceta, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Escríbanlo en los comentarios. A muchos de ustedes seguramente se les vendrá el recipiente en donde nosotros podemos plantar nuestras plantas. Mientras que a otros educaliones y educalionas, la palabra maceta se les puede venir a la mente un martillo. Dependiendo del contexto, es la definición correcta. Si estamos, por ejemplo, en un vivero y pedimos una maceta, creo que es bastante obvio y lógico a qué maceta nos estamos refiriendo. Lo mismo que cuando estamos en una tlapelería. Pero si el día de mañana reciben visitas y les piden, oye, ¿me puedes prestar una maceta, por favor? Es que la utilizo para arreglar mi jardín. Creo que también logramos interpretar que pudiera ser una maceta de planta, pero ¿qué tal y al vecino se le está cayendo algo y justamente está requiriendo de la maceta martillo para poder clavar algún cuadro, alguna maceta, algún arreglo? Desconozco. Es por ello que yo les recomiendo siempre preguntar y tratar de obtener la mayor información posible cuando no comprenden algo. Esa fue una barrera de comunicación, pero no son las únicas, porque también existen las barreras fisiológicas que se relacionan con problemas orgánicos como la sordera, la ceguera o demás diversidades, pero pueden superarse mediante sistemas alternos de comunicación como el lenguaje de señas o el braille. Algunas otras barreras pueden ser psicológicas y surgen de diferencias en la ideología, creencias y valores personales, lo que puede complicar la comunicación. Pero a menudo esto se resuelve mediante el diálogo y entendimiento mutuo. No lleguen a los extremos de agarrarse a golpes o de faltarse el respeto, por favor. También existen las barreras culturales, las cuales se presentan cuando dos personas no comparten la misma lengua o tienen perspectivas culturales muy distintas, lo que puede dar lugar a malentendidos debido a las diferencias de la interpretación cultural. Aquí yo les pongo un ejemplo. Una vez que yo me moví a una evaluación en Durango, me ofrecieron desayunar.
y dentro del menú estaba el huevo con Winnie. Al ser de Cuernavaca, Morelos, yo me imaginé que el Winnie hacía alusión al dulcecito chicloso que de repente encontramos en las tiendas, que son de diferentes sabores. Y me quedé pensando, ¿cómo se comen en Chihuahua el huevo con el Winnie? Sin embargo, oh sorpresa, resulta que el Winnie era la salchicha. Entonces ellos me estaban ofreciendo huevo con salchicha y yo por mi ignorancia y por no preguntar, pues no comí eso y terminé comiendo otra cosa. No es el único ejemplo que nos ha pasado. Bueno, también en los chicos que están en el norte me pueden dar el ejemplo de la soda, que es donde como comúnmente se les denomina al refresco aquí en el centro y en las partes sur. Pero aparte de esto, ¿qué otros ejemplos conocen ustedes dentro de su contorno cultural o que ustedes conozcan que puede impedir un entendimiento claro del mensaje? Otro ejemplo que les puedo dar es con la fruta de la piña. Aquí en México, pues justamente hace alusión a una fruta que consumimos día a día, pero en Argentina es otra cosa y pregúntenle a su teacher de inglés qué significa una piña. Son golpes, así que tengan mucho cuidado con cómo se comunican y con quién se comunican. ¿De acuerdo? Pero bueno, basta de hablar del profesor y de sus experiencias. Quiero que ustedes, educaliones, me comenten y me escriban dentro de su entorno, es decir, en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus compañeros, ¿qué barreras de comunicación existen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles ustedes identificaron con todas las ya anteriormente expuestas? Como ya vimos, podemos encontrar estas barreras de comunicación de distintas maneras. Para mí, por ejemplo, comunicarme en entornos con mucho ruido, como en el carro o cuando voy en una fiesta y me hablan, se me dificulta mucho el poder comprender el mensaje y todos nos estamos gritando y al final nos quedamos sin voz. Entonces eso dificulta que se pueda comprender el mensaje correctamente. Para ustedes, ¿cuál podría ser una barrera habitual dentro de su cotidianidad? Para ello vamos a ir nuevamente con la Educaliona para conocer todas sus respuestas. Adelante, Educaliona. Muchas gracias, profesor. Pues aquí en el chat todos están súper activos. Así que dice, por ejemplo, Jacqueline Domínguez: una vez fui a Yucatán y a las chilindrinas les dicen enchiladas. Yo soy del estado de Quintana Roo, de Cozumel para especificar. Y pues obviamente no se entendía. Kenia, en algunos lugares a los bolis les llaman saborines, así como a los duritos se les llaman chicharrones. Y también, ¿verdad? Nos quedamos con la duda de qué es. Antonello Rodríguez nos dice: unas barreras pueden ser el idioma, un micrófono que no funciona, ruidos ambientales, la presencia de mucha gente en el lugar, falta de voz del emisor, sordera del receptor. Carlos Miss: una de las barreras en el trabajo es que no todos conocen del tema que estamos hablando. Estrada Lucía: cuando alguien se cae y se pega en la cabeza y dicen que se quebró la maceta, con respecto al término de maceta. Y así muchísimas más participaciones. No podemos leerlas todas, pero a todos les mandamos un fuerte rugido de león y muchos aplausos, porque están muy atentos a su fortalecimiento. Recuerden que si tienen dudas, pueden consultar en su guía de la página 3 a la 39. Regresamos con usted, profesor. Muchas gracias a todos, estimados educaliones. Espero que así como estén participando, también estén comprendiendo el mensaje que yo estoy dando a través de la transmisión de fortalecimiento académico. ¿Cuál sería el canal de esta transmisión? Y no, recuerden, no hablo de canal de televisión, sino canal dentro del proceso del circuito de comunicación. En lo que ustedes piensan, analizan y reflexionan, pasemos al siguiente punto, las cuales son categorías gramaticales. Ahora identificaremos algunos conceptos clave para comprender las categorías gramaticales. Así que apúntenle y apúntenle bien porque iniciamos con la morfología, la cual es la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo están formadas las palabras por dentro. Es decir, analiza sus partes principales como el lexema o también conocido como raíz. Y recuerden, no hablamos raíz de planta, sino raíz de la comunicación, que es la parte que lleva el significado principal, y los morfemas, que son los elementos que se añaden para modificar el sentido o función del mensaje. Este estudio permite entender cómo se forman las nuevas palabras y cómo se cambian para expresar género, número, tiempo, persona, tamaños, entre muchas cosas más. En español, esto se hace utilizando 3 procesos. El primero de ellos es la derivación. La derivación consta en crear nuevas palabras añadiendo prefijos o sufijos. El siguiente elemento es la composición, unir 2 palabras para formar una nueva.
Recuerden que al principio les estaba mencionando sobre las ramas de la lingüística, aparte de la fofomosice, estábamos hablando de la sociolingüística y la psicolingüística. Ahí está un ejemplo sobre composición. Y otro término es la flexión, la cual es cambiar la forma de una palabra para ajustarla a la gramática. Como pueden ver en el ejemplo, tenemos un lexema, que en este caso son las letras GAT. Al agregar un morfema, que puede ser tanto un A como una O, transformamos el lexema o raíz, recuerden, en una palabra con género determinando, es decir, formamos la palabra gata o gato. En singular, si a esta misma raíz léxica le agregamos, además de la A o la O, una S al final, tenemos una palabra con género en plural, gatos y gatas. Como ya vimos, la morfología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo están formadas las palabras y cómo se crean nuevas. En español, las palabras se pueden formar y modificar mediante 3 procesos: derivación, composición y flexión. ¿Les quedó claro, educaliones? Si no, nuevamente les vuelvo a mencionar, la derivación consiste en añadir partes llamadas afijos a una palabra para cambiar su significado. Estos afijos pueden colocarse antes de la palabra, es decir, un prefijo. La terminación pre quiere decir antes de. En medio, infijos, o al final, sufijos. Y no me estoy refiriendo a ninguno de sus hijos, sino que estoy hablando acerca de la derivación de palabras. Recuerden, esa es la palabra clave. Y no la palabra clave del fortalecimiento académico, sino la palabra clave para comprender todo esto. Ahora, la composición combina 2 palabras para crear una nueva, como autopista o paraguas. También pueden hacerse mediante la utilización de un guión, como lo puede ser el término obsesivo-compulsivo. Y a quien le quedó el saco, no se preocupe, aquí no estamos juzgando. Y generalmente se usan como adjetivos. Finalmente, la flexión en los verbos indica número y de persona, como por ejemplo correr. Tenemos el ejemplo corrí en primera persona singular en pasado y dormir. Durmieron en tercera persona plural en pasado, es decir, un verbo irregular. La sintaxis es una parte de la lingüística que se encarga de estudiar cómo se organizan las palabras dentro de una oración para que esta misma tenga sentido. En español lo más común es que las oraciones sigan este orden: sujeto, verbo y complementos. Y si son muy analíticos, si están estudiando inglés o en algún momento piensan hacerlo, esta misma secuencia y este mismo orden se va a reutilizar en cada uno de los tiempos. Así que al poder dominar una lengua, en este caso el español, será todavía más fácil el cómo puedan dominar alguna otra lengua extranjera. Los elementos que componen una oración desde el punto de vista sintáctico son los siguientes: sujeto y predicado. Dentro del predicado encontramos al núcleo justamente del predicado y los complementos directos, indirectos y circunstanciales. Les voy a dar un ejemplo y necesito que ustedes me apoyen a identificar cada uno de ellos. Los alumnos de Educatón están presentes en su fortalecimiento el lunes de forma virtual. Les vuelvo a repetir la oración. Los alumnos de Educatón están presentes en su fortalecimiento el lunes de forma virtual. Si separamos los elementos de la oración anterior, quedaría de la siguiente manera. El sujeto serían ¿quiénes? Los alumnos de Educatón. El predicado sería están presentes en su fortalecimiento académico del día lunes. El núcleo del predicado sería la palabra están. Y el complemento directo, presentes en su fortalecimiento académico. El complemento circunstancial de tiempo sería el lunes. ¿Por qué? Pues porque es justamente el indicio del día que estamos tomando para tomar la clase. Y complemento circunstancial del lugar sería... Los espero en los comentarios, educaliones, a ver si quedó clara esta idea. Es importante recordar que el sujeto de una oración es de qué o de quién se habla. El predicado, por otra parte, es lo que se dice o enuncia del sujeto. El núcleo del predicado es el verbo y los complementos del predicado se clasifican en directo, indirecto y circunstanciales. ¿Cómo influye el orden correcto de las palabras? Es decir, la sintaxis, en que un mensaje se entienda claramente o se malinterprete dentro de un proceso de comunicación. Los ejemplos que les puedo dar son: no es lo mismo solo Juan come pizza
a que Juan solo come pizza. En la primera, ejemplo de Juan, solo Juan come pizza, podemos inferir que por algún motivo a todos los demás nos excluye y Juan es el único goloso que se está comiendo la pizza. Mientras que del otro lado, Juan solo come pizza, hace alusión a que quizá está siguiendo un proceso de dieta donde únicamente se encarga de comer pizza. Y pues bueno, ustedes pueden darme algún otro ejemplo en relación a este término, tal vez alguna experiencia que les haya pasado por comunicar algo con una sintaxis distinta a lo que realmente querías decir. Es importante ser conscientes del impacto que genera el orden de las palabras para generar una buena comunicación. Y para ello, nuevamente, vamos a ir con la voz de Educaliona y para conocer cada una de sus respuestas y comentarios. Adelante, Educaliona. Muchas gracias, profesor. Pues por aquí todos están tan participativos. Nos hacen una pregunta. Perla Loyola dice, yo siempre he tenido una duda. ¿Cómo se dice? ¿Venimos o vinimos? La palabra correcta es venimos, ya que viene del verbo venir, que conjugado es venimos. Vinimos no existe. Hay que tener mucho cuidado a la hora de conjugar los verbos para evitar este tipo de confusiones. Antonello Rodríguez nos dice, errores al comunicar cuando omitimos el coma, puntos o signos de interrogación. Se malinterpreta el mensaje que queremos emitir. También Kenia nos da un ejemplo. La vieja mesita de noche, la mesita vieja de noche. Exactamente, siempre el uso de los puntos adecuados y el orden correcto en la oración nos va a dar la idea correcta. Es por eso que muchas veces les decimos, a veces lo ideal es que leamos el mensaje antes para que cuando lo mencionemos, cuando lo hablemos, sea realmente lo que queremos transmitir. Muchísimas gracias por estar tan al pendientes de sus comentarios, tan participativos. Les mandamos un fuerte rugido de león a todos los que están participando. Regresamos con usted, profesor. Muchas gracias, Educaliona. Muchas gracias, Educaliones. Vamos a seguir con la clase yendo ahora con las palabras llenas y vacías. Las categorías gramaticales se dividen en justamente las palabras llenas y por otro lado las palabras vacías. Dentro de las palabras llenas encontramos a los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, que tienen un significado propio, mientras que las palabras vacías, que les puedo dar de ejemplo, las palabras y, así solita, en y de, que obtienen su significado a través de una función en relación con las palabras llenas. No es lo mismo decir tú y yo a solamente y. ¿Y qué? O mi libreta la dejé en el cuaderno. Perdón, mi libreta la dejé en la mesa. A mi libreta, mesa. ¿Me están entendiendo? Yo creo que no. Así que es por ello tener identificadas y saber utilizar cada una de estas palabras. En el tema de los sustantivos o nombres, son las palabras con las que designamos los objetos de la realidad. Los tipos de sustantivos son los siguientes. Los sustantivos propios, los cuales son los nombres designados para las personas, en este caso, profesor Víctor, licenciada Laura Valdepeña, licenciado Carlos, licenciada Ana Laura, licenciada Leslie Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. También el nombre de nuestras mascotas. Estrella, Oso, Chiquis, Jake, Dante. ¿Ustedes tienen mascotas, Educaliones? ¿Cómo las nombran? También los sustantivos propios entran y engloban a los países y continentes. Una regla muy importante de los sustantivos propios es que siempre se debe de escribir con mayúscula inicial. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien, pasemos a la siguiente. Los sustantivos comunes son los nombres asignados a los objetos de la realidad. No necesitan ser escritos con mayúscula, a comparación de los pronombres, de los sustantivos, ¿cómo les llamé? ¿Me pueden recordar, Educaliones? Los sustantivos propios. Quería ver si estaban atentos. Los sustantivos comunes, como les mencionaba, son asignados a los objetos que no necesitan, no es obligatorio escribirlos en mayúscula a menos que sean los que inicien la oración. Pues son las palabras que todos usamos de manera genérica. Además las podemos clasificar como por ejemplo concreto, mesa, avión, cancel, árbol, pared, pizarrón, radio, licuadora, abstracto, amor, conciencia, libertad, odio, paz, inteligencia, pensamiento, estudio y aprendizaje.
Y aquí yo les quiero preguntar, educaliones, ¿ustedes cómo me definirían al concepto del amor y cómo me definirían el concepto de aprendizaje? Los estaré leyendo mediante la educaliona en la siguiente intervención. ¿De acuerdo? Los sustantivos colectivos son palabras en singular, pero designan a un grupo de especímenes que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, gente hace alusión a un grupo de personas, jauría hace alusión a un grupo de perros, cardumen, un grupo de peces, ganado, grupo de vacas, no todas las personas que tienen detrás de ustedes, parvada, grupos de aves, enjambre, grupo de abejas. Nunca se conjugan en plural, es decir, no se escriben así. Las gentes, la jauría corrieron, el enjambre atacaron. Lo correcto es respetar su singularidad. La gente, la jauría corrió, el enjambre atacó. Los adjetivos califican sustantivos y suelen ir después de ellos, aunque también pueden ir antes. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Calificativos expresan cualidades del sustantivo, pueden ser de tipo explicativo, especificativo o epíteto. Es explicativo cuando se coloca antes del sustantivo, hermoso edificio. Prioriza la cualidad. Especificativo cuando se coloca después, edificio hermoso. Excluye a los que no lo son. Epíteto son cuando se utilizan con intención estética. Frío, hielo, fuego, abrasador. Demostrativos indican el lugar del sustantivo y determinan cuál objeto del resto de los que pueden estar cerca y se colocan antepuestos al sustantivo. Por ejemplo, esta, este, estas, estos, esas, esos, aquel, aquella, aquellos, aquellas, esa, ese, esas y esas. Los determinativos son adjetivos que determinan al sustantivo, de acuerdo con cualquiera de los adjetivos determinativos, los cuales son los siguientes: numerales cardiales 1, 2, 3, 4, 5, los numerales ordinales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, los partitivos medio, tercio, cuarto y quinto, que los utilizamos cuando nos piden la hora, media hora, cuarto de hora, inclusive cuando vamos a la tienda, un cuarto de queso, medio kilo de croquetas, etc. El múltiplo tiene que ver con doble, triple, cuádruple, quíntuple. Y los posesivos, los cuales indican la posesión de los objetos en relación a alguna persona o números. Por ejemplo, los adjetivos posesivos se colocan antepuestos al sustantivo y son mi, tú, su, nuestros y sus. Los verbos son palabras que indican lo que hace o cómo es el sujeto de una oración. Pueden expresar acciones físicas como correr, brincar, bailar, hablar o llorar. Acciones internas como el pensamiento, soñar, desear, extrañar, o cualidades y estados, como lo puede ser estar, ser, parecer y vivir. Los verbos también se clasifican en transitivos. Necesitan un complemento directo, es decir, algo o alguien que reciba la acción. Por ejemplo, María lee un libro. Estos pueden usarse en voz activa o pasiva. Intransitivos no llevan complemento directo. Por ejemplo, el perro duerme. Por eso no pueden tener forma pasiva. Además, los verbos cambian su forma para expresar diferentes significados. A estas variaciones se les llama accidentes gramaticales y se marca con desinherencias, que son las terminaciones que se añaden dentro del verbo. Este proceso de cambio en la forma del verbo se llama conjugación o flexión verbal y permite mostrar el modo, cómo se presenta la acción, real, posible o deseada, el tiempo, cuándo ocurre la acción, la persona, quién realiza la acción, el número, si es uno o más los que la hacen, y los tiempos verbales. Otro de los accidentes gramaticales de los verbos son los tiempos. En español tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples contienen un único verbo conjugado. Escribí, por ejemplo, mientras que los compuestos están estructurados con el verbo auxiliar haber, conjugando un participio. Por ejemplo, he escrito. También existe el ejemplo de persona y número. Sin embargo, otros accidentes gramaticales de los verbos son justamente estos mismos, la persona y el número. El número tiene que ver con la cantidad del sujeto, puede ser singular y plural. La persona se clasifica en primera, segunda y tercera persona, según la actitud del hablante. El verbo puede tener tres modos. Indicativo, expresa un hecho que ya ocurrió, ocurre o ocurrirá.
Por ejemplo, amas a tus padres. El sustantivo expresa deseo, duda o posibilidad y tiene 6 tiempos. Deseo que tú ames a tus padres. El imperativo indica una orden. Ama a tus padres. Formas interpersonales de los verbos o también conocidos verboides. Cuando un verbo no está conjugado, es decir, no posee acciones gramaticales, se llama verboide. Y son de 3 tipos. Infinitivos, donde podemos encontrar caminar, reír, bailar o leer. Participios, caminando, reído, bailado y leído. Y gerundios, caminando, riendo, bailando y leyendo. La perífrasis verbal son verbos compuestos que constan de un verbo conjugado y otro no conjugado. Ejemplos podemos tener tener que escribir y estoy pensando. Se usan para expresar acciones de manera más específica y a menudo el verbo auxiliar pierde su significado original. Ejemplo, voy a contestar a su carta. El verbo ir es el auxiliar. La voz pasiva, por otro lado, es un constructor sintáctico en la que el sujeto de la oración no realiza la acción, sino que la recibe o la padece. Por ejemplo, en voz activa sería el chef preparó la cena. Mientras que el mismo ejemplo en voz pasiva hace alusión a la cena fue preparada por el chef. En los ejemplos anteriores pueden observar que el sujeto dentro de las oraciones activas pasa a ser un sujeto paciente en la segunda oración. Es decir, se pone mayor énfasis en el complemento agente de la oración. Este tipo de construcciones verbales es utilizado de manera frecuente en los periódicos. Ahora, otro punto importante son los adverbios, que también están presentes dentro de las palabras llenas o léxicas, y son las que cumplen el oficio de modificar a los verbos, aunque también pueden modificar a un adjetivo y a un adverbio. Son de diferentes tipos y en una oración pueden cumplir la función de complemento circunstancial. Adverbios de modo así, como, rápido, lento, malo o bueno. Adverbios de tiempo, ayer, hoy, mañana, antes, ahora, después, luego y todavía. Adverbios de lugar, ahí, acá, allí, allá, aquí, adentro, fuera, lejos, encima y debajo. Adverbios de afirmación, sí, cierto, seguro. Adverbios de negación, no, nunca, jamás. Adverbios de cantidad, mucho, poco, muy, más, menos, bastante. Y los pronombres, los cuales son palabras que sustituyen al nombre, es decir, al sustantivo. Se clasifican en personales, posesivos y demostrativos. Como les mencioné, se utilizan para sustituir al objeto de la oración singular. Por ejemplo, yo, tú, él, ella. También los podemos encontrar de forma plural, nosotros, ustedes, ellas y ellos. Y los posesivos, que como vimos anteriormente, se utilizan para señalar el objeto que es de posesión de alguna de las personas. Por ejemplo, en el caso de yo, sería mío. En el caso de tú, tuyo. En el caso de ella o él, su. En el caso de nosotros, nuestros. De ustedes, sus. Y de ellas, sus también. Los pronombres demostrativos, por otra parte, se dividen en 3 series según la distancia a lo que se encuentra con lo señalado respecto al emisor. Además, presenta variaciones de género y número. De esta manera encontramos estas series: este, esta, esto, estos y estas, las cuales denotan cercanía de lo señalado respecto al emisor. Ese, esa, eso, esos y esas denotan cercanía igualmente respecto al emisor, al igual que aquel, aquello, aquella, aquellos, los cuales denotan distancia de lo señalado respecto al emisor y al receptor. Los pronombres reflexivos, por otro lado, son aquellos que se complementan en acciones de un verbo. Por ejemplo, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, ustedes se levantan y ellas se levantan. ¿Está claro hasta aquí? Pasemos a la siguiente diapositiva, las cuales tienen que ver con palabras vacías. Las palabras vacías son artículos, preposiciones, conjugaciones y interjecciones, las cuales no tienen un significado en sí mismas, sino que se relacionan con las palabras llenas. De modo que las palabras vacías pueden ser nombradas como nexos o conectores que enlazan a otras que son llenas. Vamos con los artículos, los cuales son palabras que se anteponen a los sustantivos. Asimismo, mantienen concordancia en género y número con ellos. Los artículos son de 2 tipos: artículo determinado masculino y femenino en singular y en plural, donde encontramos los términos de él,
la, los y la. Y por otro lado tenemos también los artículos indeterminado masculino y femenino, los cuales son uno, unas y las y los. Por ejemplo, el mar, la marina, un perro, una hormiga, los árboles, las rosas. Las preposiciones, por otro lado, son un tipo de palabras invariables y vacías. Su función gramatical es la de relacionar a dos elementos entre sí. Y tenemos los ejemplos de a, ante, bajo, contra, desde, entra, por, según. Y hay casos, por ejemplo, como es el caso de sobre y tras, que la podemos utilizar con el ejemplo de la casa se ve desde la colina. En este ejemplo, la función de la preposición es de conectar la primera parte de la oración, que es la casa se ve, con la segunda parte, que es la colina. Las preposiciones, como no tienen significado, cobran valor en el contexto en el que se usan. Por ejemplo, tenemos los correspondientes al lugar. El libro está sobre la mesa. También tenemos el ejemplo de tiempo, llegó después de las 5. La finalidad, estudia para aprobar el examen. Los de causa, se enojó por la tarea. De compañía, salí con mis amigos. Comparación, para su edad es muy maduro. Las conjugaciones, también llamadas conectores lógicos, coordinan las oraciones compuestas para dar cohesión y expresar razonamientos en texto. Las conjugaciones copulativas unen elementos que se suman o se relacionan. Las más comunes son y, y, así solitas. También están pero, sin embargo. Y por ejemplo, yo les puedo dar la oración de me gusta leer y escribir. Las conjugaciones adversativas unen ideas que se ponen o contrastan. Las más comunes son sin, sin embargo, por ejemplo, estudió mucho, sin embargo, en el ejemplo es estudió mucho, sin embargo, reprobó. Espero que a ustedes no les pase este tipo de situación. Las conjugaciones disminutivas presentan una opción o alternativa. Las más comunes son o, u. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y nos preguntan, ¿prefieres café o té? Las conjugaciones causales indican la causa o motivo de algo. Las más comunes son ¿por qué?, ya que, puesto que. Por ejemplo, yo les digo, no salí porque llovía. Las conjugaciones consecutivas expresan una consecuencia o resultado. Las más comunes son por lo tanto, así que, entonces. Por ejemplo, la siguiente oración, no vino nadie, por lo tanto se canceló la reunión. Las conjugaciones concesivas indican una dificultad que nos impide la acción. Las más comunes son aunque, a pesar de que. Por ejemplo, lo logró, a pesar de que nadie lo apoyaba. Las interjecciones son palabras o expresiones que transmiten emociones, reacciones espontáneas o expresan llamados o sonidos. Generalmente van entre signos de exclamación y no forman parte de una oración gramatical completa. Pueden ser propias, ya que son palabras que solo funcionan como interjecciones, es decir, no tienen otro uso gramatical. O impropias, son palabras comunes como verbos, sustantivos, que se usan como injerciones. En ejemplo les puedo decir, ahora entiendo, vaya, no lo esperaba. Como ven, educaliones, hasta aquí, ¿todo está bien? ¿Todo está claro? Pasemos con la voz de la educaliona para poder leer todos sus comentarios. Aquí los educaleones siguen muy participativos y dando también algunos ejemplos sobre el amor, como Greymar, que nos dice, el verdadero amor es aquel que dan sin esperar nada a cambio. Es una decisión acompañada de la acción. También algunos nos compartieron nombres de sus perritos, como Dora Irma Roma, que dice, mis perrijos son Vela, Tati, Güero, Peto y Dodis. Y Ani Reyes nos da unos ejemplos. El perro corre por el parque, que es una acción. Leyendo aprendemos, que es un gerundio. Antonello Rodríguez también nos dice, el pájaro está volando hacia el nido. Es una oración simple bimembre. El sujeto, el pájaro, núcleo del sujeto, pájaro. Y así es, ahorita vamos a ver también los tipos de oraciones. Muchas gracias por estar tan activos. Un fuerte rugido de león para todos los que están participando. Regresamos con usted, profesor.
Muchas gracias, Educaliones. Ya estamos a punto de terminar. No se preocupen y no le apaguen al gas porque ya están a punto de cenar. Pasemos con la lógica textual, las cuales son oraciones bimembres y tienen dos miembros o partes claras, el sujeto y el predicado. El sujeto es quien hace la acción o de quien se está hablando. El predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, contiene al verbo principal. Por darles un ejemplo, está el perro, el cual es el sujeto, ladra fuerte. La oración es el perro ladra fuerte. El sujeto es el perro, el predicado ladra fuerte. ¿Se comprende? Las oraciones unimembres no pueden dividirse claramente en sujeto y predicado, pues expresan una idea completa, pero solo tienen un miembro. No hay alguien, por así decirlo, que haga la acción, no hay un sujeto claro. Los fenómenos culturales, por ejemplo, llueve, amanece, hace frío, son ejemplos de esto. Las expresiones de tiempo o de clima, esta noche, son las 3, hace calor. Interjecciones y exclamaciones, ¡ay! Silencio, qué horror. Frases hechas o fijas, ¡feliz cumpleaños! Bienvenido. La oración principal, o también llamada oración simple, tienen un solo verbo conjugado y expresan una idea completa. Por ejemplo, Pedro lee un libro, María canta bien hoy y también, ¿por qué no?, el día de hoy hace calor. Vayamos con las oraciones compuestas. Una oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples unidas entre sí. Estas se dividen en coordinadas, sus oraciones que están unidas por una conjugación y tienen sentido completo por sí mismas. Es decir, son independientes. Las conjugaciones comunes que podemos encontrar son y, pero, o, ni, sino, aunque. Por ejemplo, fui al cine y comí palomitas. Quiero salir, pero está lloviendo. Puedes venir o quedarte en mi casa. La siguiente términos son las yuxtapuestas, las cuales son oraciones sin nexo separadas solo por comas, punto o coma y dos puntos. Se entienden por el contexto. Por ejemplo, estudió toda la noche, sacó buena nota. Llegamos temprano, sin embargo, no había nadie. Es muy tarde, no saldremos hoy. O cuando nosotros estamos leyendo algún artículo en línea, lo podemos encontrar justamente cuando dice ejemplo y vienen dos puntos. Las subordinadas también son oraciones en las que una depende de la otra, es decir, de la oración principal, para que puedan tener sentido. No pueden funcionar solas y se dividen en tres tipos. Subordinadas sustantivas funcionan como un sustantivo dentro de la oración principal. Sujeto, objeto directo. Un ejemplo que les puedo dar. Me alegra que hayas venido. No sé si llegará a tiempo. Quiero que me ayudes. Las subordinadas adjetivas de relativo funcionan como adjetivos, es decir, describen a un sustantivo de la oración principal. Comienzan con un qué, quién o cuyo. El ejemplo que les puedo compartir sería: el libro que me prestaste es interesante. La chica que canta es mi prima. El hombre cuyo perro ladra es mi vecino. Y tenemos por otro lado las subordinadas adverbiales. Funcionan como adverbios, expresan tiempo, lugar, causa, condición, finalidad, modo, entre muchas cosas más. Un ejemplo que les puedo dar es: salimos cuando terminó la lluvia. Tiene el adverbio de tiempo. Haré la tarea porque quiero aprobar. La causa justamente es hacer la tarea para poder aprobar. Si estudias, aprobarás. O en este caso, si registras tu asistencia, pasarás a la evaluación. Es una condición. Y vine para que me escuches. Lo podemos encontrar con el término de finalidad. Las oraciones subordinadas adjetivas, también llamadas de relativo, son aquellas que describen o califican a un sustantivo de la oración principal, igual que lo hace un adjetivo. Estas oraciones dependen de una oración principal y no tienen sentido completo por sí solas. Se desarrollan de la siguiente manera: sustantivo antecedente más nexo relativo más una oración subordinada con el verbo propio. Por ejemplo, el libro que compré ayer es muy interesante. En antecedente tenemos al libro. En nexo relativo, ¿qué? Oración subordinada adjetiva que compré ayer. Y la función, pues nos dice cuál libro, lo describe. Así que, por favor, Educaliones, ¿me pueden compartir qué les pareció la clase del día de hoy? Díganme, ¿les
¿Quedó claro algún concepto o los dejé más confundidos? Espero que no, déjenme todo en sus comentarios. Y finalmente, ya para terminar, lleguemos a la conclusión de la clase del día de hoy. Para comunicarnos de forma efectiva, pues ya vimos que no basta simplemente con tener la idea. Necesitamos saber cómo estructurarlas, cómo organizarlas, ¿para qué? Para poder expresarlas correctamente. Hoy aprendimos que el proceso comunicativo involucra varios elementos, como lo son el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el contexto, que deben funcionar en conjunto para que el mensaje llegue claro y completo, así como para que tengamos un feedback. También exploramos las categorías gramaticales que nos permiten construir oraciones con sentido. Identificamos las palabras llenas, como son los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios y pronombres. Y las palabras vacías, artículos, preposiciones, conjugaciones e interjecciones. Y también vimos que cada una cumple con una función específica en la estructura del lenguaje. Ya, por último, entendimos que la lógica textual nos ayuda a organizar las ideas dentro de una oración para poder diferenciar entre oraciones unimembres y bimembres, a reconocer los componentes como el sujeto, el predicado y identificar los diferentes tipos de oraciones. ¿Me pueden decir cuáles son estos tipos? Lo que nos permite expresar relaciones complejas entre ideas. A su vez, les recuerdo que el fortalecimiento es solo una parte del proceso de aprendizaje. Si tienen dudas o preguntas, pueden compartirlas con nosotros para responderlas de forma general, y a su vez los invito nuevamente a revisar su guía de estudio de la página 3 a la 39. Y ya que están ahí revisando la guía, ¿por qué no le echan una leída a las páginas 40 a las 73? Les digo, el día de mañana les podrá ser útil. Muchas gracias por sus participaciones. Antes de finalizar, vamos a dar la palabra clave del día de hoy, la cual es gramática. Les vuelvo a repetir, la palabra clave del día de hoy es gramática. Recuerden que está estrictamente prohibido compartir la palabra clave dentro de los comentarios de Facebook, así como en los grupos de WhatsApp. Y al momento de ingresar a la plataforma, deben de escribirla en mayúsculas y sin acento. De mi parte, Educaliones, sería todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo soy el profesor Víctor Yair y nos vemos en la siguiente clase. Les recuerdo que árbol que nace torcido, en Educatón se endereza. Que pasen una excelente noche y excelente inicio de semana. Nos vemos, Educaliones.